Larousse Salvat, ¿qué piensas sobre el hecho de darle limosna a un pedigüeño? ¿Es un acto de caridad o de soberbia? No lo sé. ¿Quieres saber algo? Ese debate yo lo tengo. Lo tenía con mis amigos del bachillerato a los 16 años. O sea que llevo 71, no sé, 65, o sea, 55 años debatiéndolo. Y no sé la respuesta. Lo que yo sé es que a veces doy limosna. Ciertamente no como un acto de soberbia, sino como un acto de solidaridad, que no de caridad. La caridad es de arriba hacia abajo, la solidaridad es entre iguales. Y yo creo que soy solidario cuando doy limosna, porque a quien está pidiendo lo considero mi igual. Es un problema mío. O sea, yo cuando iba yo a casas de ricos, porque tuve amigos muy ricos, y yo me llevaba más con el servicio y con el chofer y con las mucamas que con la familia de ricos pesados, ¿no? Y, y siempre me ha pasado que me llevo mejor me siento más igual a la gente de abajo que a la gente de arriba. Y en ese sentido, cuando doy limosna, nunca lo hago como soberbia ni como caridad. Insisto, yo creo que la solidaridad es entre iguales. Yo como igual a ellos he tenido privilegios, he tenido suerte o beneficios, ventajas que ellos deberían tener. Y precisamente mi lucha política es porque todos tengan por lo menos las ventajas que he tenido yo en mi vida, que he logrado sobrevivir y hacer más o menos lo que se me da la gana y tener hijos que no han tenido hambre nunca. Este tipo de cosas. Sí, yo como socialista lo que quiero es que todos tengan al menos eso y si posible mucho más, ¿no? Pero en muchas ocasiones no doy limosna cuando se le vea a nivel de empleo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad teníamos uno que me llegó a parecer divertido por lo caradura que era. Era un chico negro con una guitarra. La guitarra no era del todo mala, por cierto. En una calle relativamente poco transitada. Entonces, cuando veía que alguien se acercaba, empezaba a afinar la guitarra y tocaba un par de acordes. Estaba poniendo acordes como si fuera a cantar hasta que la gente se iba. Entonces ya porque no sabía tocar la guitarra, sabía un par de acordes. No tocaba y no cantaba ni en defensa propia, pero estaba puesto allí para sacar dinero. Había otro tío que andaba, que te reñía. Ya andaba todavía, el otro día lo vi por aquí. Te reñía si no le dabas dinero. Eso yo no tengo ninguna obligación, chaval. Era lo que es un caradura profesional. Cuando identificas un caradura profesional, pues no le das dinero, aunque sepas que lo necesita, ¿no? Que se lo gane, que se lo busque. Pero en otras muchas ocasiones sí doy limosna, sí doy dinero, doy apoyos, doy lo que puedo. Y creo que es razonable, pero es una cuestión finalmente a lo que he llegado en la práctica, porque en la teoría ya no lo he seguido desarrollando, pero en la práctica la casuística es lo que finalmente manda. Es decir, ¿qué quiero decir con casuística? La casuística es el caso por caso, no una regla general que pueda aplicarse a todas las personas que en un momento dado te piden, oye, tienes €1 porque no me alcanza para tomar el autobús. Pues mira, no creo que haya ni sea sano siquiera plantearse una regla general, sino ver cada caso y utilizar pues, tu experiencia y lo que has vivido y visto a lo largo de la vida para decir si le doy o no le doy, ¿no? Prefiero darle y equivocarme que no dar y no equivocarme, ¿no? A ver, otra vez porque me hice un lío. Prefiero dar y equivocarme, es decir, darle sin querer a un cara dura, que no dar y equivocarme y no darle a alguien que tiene realmente necesidad. Eso sí, pero esto no es limosna. Músico callejero que lleva dinero mío. En España, en Francia, en Londres, en Trafalgar Square, me sale muy caro pasar por Trafalgar Square porque además hay búsquedas magníficos, incluida una chica vasca que es espectacular, tiene una voz absolutamente fuera de serie. En Roma he dado dinero, en Vancouver no, porque no había nadie pidiendo dinero haciendo música, ¿no? Pero yo siempre, y en España, en todos lados donde he estado, que hay alguien tocando, cantando,
demostrando que tiene, aunque sea un mínimo de talento y que lo está haciendo porque quiere hacerlo, está en el bosque, creo que se llamaba, ser artista callejero, Bosker, suena mucho mejor, siempre les ha dado dinero. Igual que a los artistas callejeros. Es más, te voy a contar una anécdota. En la Semana Negra de Gijón, que ahora evidentemente ya no es lo que fue, a lo que yo vine en 1992 por primera vez, cuando me vine a vivir a España me nombraron jefe de calle de la Semana Negra. Es decir, uno se encargaba de los problemas que había en la calle, que podía haber muchos, había atascos de gente, había broncas, había que mover a los escritores para que llegaran a tiempo a las charlas que iban a dar o a las mesas redondas, etcétera. Y en fin, yo era el jefe de calle. Y en una plaza, nosotros nos poníamos, la Semana Negra se ponía alrededor del Estadio del Molinón. Y había una rotonda, una plaza, medianamente plaza circular, que se acabó llamando la Plaza de los Artistas. Por alguna causa, y de esto se dio de una manera muy, muy natural, y esto además a mí me dio mucho gusto que se diera de manera muy natural, empezaron a llegar ahí artistas callejeros que actuaban, y entonces pues resultaba que atraían a otros artistas callejeros porque por ahí pasaba un porrón de gente en la Semana Negra, ¿no? El pretexto era la literatura, pero ahí había de todo. Y entonces empezó a convertirse al paso de los años, de muchos años, en el centro de operaciones, en el centro de encuentro de los artistas callejeros que iban a recorrer Europa el resto del verano. ¿Por qué? Porque la Semana Negra ocurre a principios del verano, para muchos es el inicio del verano en Asturias o en Gijón, ¿no? Y entonces tú te encontrabas gente de Bolivia, de Perú, había unos argentinos que me decís muy amigo de ellos al paso de los años. Esto fue a lo largo de 8 o 10 años que fue ocurriendo, que se reunían y se ponían de acuerdo. Además, hacían su lista para que cada quien actuara después del otro y para que nadie se quedara sin actuar, pero que nadie actuara demasiado, ¿no? Se organizaban democráticamente en una especie de cooperativa para usar la Plaza de los Artistas. Y yo era el tío más feliz del mundo con ellos. Lo pasaba muy bien, conversaba con todos. Y había gente de Canadá, de Australia, de Filipinas, que igual te hacían magia, que te hacían baile, que te hacían actuaciones musicales, que hacían malabares, había malabaristas espectaculares, ¿no? Y yo era el tipo más feliz del mundo que allí se creara ese punto de encuentro de los que después iban a estar durante el resto del año, del verano, recorriendo París, Italia, Suecia, Alemania, porque era como se ganaban la vida. A mí me lo decían ellos, decías que nosotros venimos aquí, trabajamos los 3 meses del verano en Europa, y luego regresamos con suficiente dinero para más o menos sobrevivir sin demasiados. Obviamente trabajaban en Argentina o en Bolivia o en Perú, donde estuvieran, pero llevaban un colchón importante del dinero que levantaban aquí. Y además la mayoría de ellos eran artistas muy buenos. Es decir, gente que podía estar en un circo, gente que podía estar en un escenario, pero que vivían en la calle, ¿no? Me acuerdo alguna vez unas chicas que hacían cosas como boleadoras, pero de fuego, y hacían unos movimientos, unas cosas muy, muy bonitas, y les robaron sus maquillajes, ¿no? Yo y mi pareja nos las encontramos llorando. Chicas, ¿qué pasa? No, pues es que nos robaron el maquillaje. Lo que hijo de puta tiene que ser alguien para robar el maquillaje. Unas artistas callejeras que venían de América Latina, ¿no? Les di para que se compraran maquillaje. Siempre me pareció lo más normal del mundo acercarme a esa gente y vivir cerca de esa gente que se parece más a mí de lo que se parecen los que mandan y los que tienen dinero y fama y todo eso, ¿no? Yo juego con el hombre pequeño. Y me dolió mucho cuando la Semana Negra se mudó de lugar y ya no hubo espacio, por cierto, para los artistas callejeros que tuvieron que buscarse la vida como siempre se la habían buscado. Fíjate qué cosas me haces contar con una cosa tan sencilla. Perdón por el rollote. En México se ha sabido de un caso especialmente difícil, los niños pedigüeños. Se dice que son niños explotados. Sí, pero no lo sabes. Hay niños que son explotados, que los mandan a pedir limosna como una forma de obtener recursos mientras los padres vagan. Es cierto,
pero ¿y si no? Porque el fenómeno también de los niños de la calle, no sé cómo esté ahora en México, te lo reconozco, pero en los años 90 el fenómeno de los niños de la calle era de tal magnitud que es la base de mi cuento La música de los perros, de mi cuento, de mi novela La música de los perros, donde un grupo de rock se pone a resolver, un grupo de rock de barrio como los míos, se pone a resolver un asesinato y al meterse en la resolución del asesinato entra en el mundo terrible de los niños de la calle de México, de los cuales, de algunos grupos de los cuales yo estuve muy cerca en un momento dado, ¿no? Entonces, sí, es muy fácil decir, no le des al niño porque lo mandan sus papás. No, mira, si no lo sabes, no lo digas, ¿vale?